Ya está, señor presidente. Los discursos de quienes quieren convertir sus gobiernos en autocráticos siempre se basan en las supuestas bondades de determinadas decisiones y siempre anteponen supuestas reorganizaciones en las que nos hablan de fortalecimiento institucional y tienen en su ser contenidas cuestiones que nos invitan a pensar que esta cuestión de confianza es una cuestión de confianza ilegítima. Es una cuestión de confianza ilegítima porque, en primer lugar, colisiona directamente con la Constitución Política del Estado, al pretender someter a los congresistas a un mandato imperativo. Me tienes que aprobar los proyectos de ley como yo te digo y en el plazo que yo te digo. Segunda inconstitucionalidad es que nos hablan de aprobar los proyectos según la esencia que el Poder Ejecutivo plantea. Sin embargo, no repara, señor presidente, en que esta competencia de establecer el contenido de una norma legislativa es una competencia exclusiva del Congreso de la República. Asimismo, señor presidente, viene esta cuestión de confianza con una trampa, con una triquiñuela, dicho en los términos y en los adjetivos que ha usado el presidente de la República en su discurso hace unos días. Porque además se irroga la facultad de rechazar o aprobar la cuestión de confianza, el Ejecutivo, porque dice, a través de una novísima creación que no está establecida en la Constitución, la cuestión de confianza diferida. Es decir, si no están de acuerdo ellos, los señores del Ejecutivo, en cómo se desenvuelve este Congreso en la aprobación de las normas legislativas o las reformas constitucionales, entenderán ellos, el Poder Ejecutivo, no el Congreso de la República, que es el que aprueba o desaprueba una cuestión de confianza, que la confianza no habrá sido otorgada. O sea, el Poder Ejecutivo presenta la cuestión de confianza y posteriormente el Poder Ejecutivo también la rechaza o la aprueba, en última instancia. Entonces el Poder Ejecutivo se está convirtiendo también en Poder Legislativo. Y bien han señalado otros colegas que esto, plasmado además por escrito, es una evidente y flagrante usurpación de funciones en las que pretende el Poder Ejecutivo arrinconarnos a nosotros como Congreso de la República. Y a los congresistas que tenemos una formación política y que tenemos una formación jurídica, nos corresponde salir en defensa del foro parlamentario como institución, más allá de los errores que se puedan cometer en este Congreso. Que vaya, el Congreso de la República puede cometer errores, pero no corresponde a los errores que comete el Congreso de la República que el presidente plantee su parecer a través de una cuestión de confianza inconstitucional, a través de una cuestión de confianza que viene con su triquiñuela y con su trampa incluida, dicho en los términos del presidente, porque el presidente ha sido el que ha usado esos adjetivos. Entonces, señor presidente, también el día de hoy el Premier ha señalado, queremos hacer una reforma política. La reforma política es importante porque, en primer lugar, queremos fortalecer a los partidos políticos. Y me pregunto yo, ¿no ha sido el señor Vizcarra el primero en darle un golpe de Estado a su propio partido que lo llevó al gobierno? ¿No ha sido el señor Vizcarra el que ha emigrado del partido político que lo llevó con el esfuerzo de cientos de miles de militantes, de jóvenes que cargaron banderas a lo largo y ancho del Perú y a los que se han postergado y se les ha dejado de lado en la imposibilidad de poder demostrar a esos jóvenes sus capacidades y sus habilidades en un Poder Ejecutivo, porque es el partido político, de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestra institucionalidad democrática, la que gana una elección con un candidato presidencial? Pero quienes
En los hechos, le clavan un puñal por la espalda al partido que los lleva al poder, ahora se quieren encumbrar como los abanderados de la reforma política. Por los hechos te conoceré, no por las palabras, señor presidente. Y las palabras del Premier suenan muy bonitas en el discurso, pero en los hechos concretos, el presidente de la República le ha dado la espalda al partido que lo llevó al gobierno. Y le da en muchos casos la espalda al plan de gobierno de ese partido que lo llevó al gobierno. Pero además, presidente, señala el Premier que no tiene ninguna experiencia de militancia en ningún partido político, porque él mismo lo ha señalado. El propio presidente de la República no tiene ninguna participación política en un partido político, es decir, son legos en lo que significa una militancia política a partir de principios doctrinarios, de lo que es una organización política, de lo que es la doctrina, la formación política de cuadros, que son aspectos mucho más trascendentales que hacer una elección interna gaseosa en donde ponen el requisito de 250.000 electores para que la organización política siga existiendo. Hay otros aspectos más importantes en la consolidación política de un partido político, pero no las van a plantear porque no conocen, pues, las personas que han planteado esta reforma política son académicos muy respetables y por supuesto que hay que tener en cuenta las propuestas que hace esa comisión de alto nivel. Pero también creo que hay una voz que se tiene que escuchar de otros sectores de la academia, de las universidades, de los colegios profesionales, de los partidos políticos, para hacer de la reforma política no lo que el presidente de la República, amo y señor, quiere imponerle al Congreso, sino la consecuencia de un debate democrático en el que participen todas las fuerzas vivas de nuestro país, porque se trata de la reforma política, porque se trata de darle a los ciudadanos algo mejor. Quiero decir, señor presidente, que este comportamiento Tiempo adicional. Que este comportamiento del gobierno de señalar queremos romper con la corrupción que le cuesta al país 10.000 millones de soles al año. Y yo me pregunto, ¿no han sido los gobiernos los que han estado involucrados con el tema del Lavallato? Toledo, Humala y todos los gobiernos que han estado durante estos años incluidos en la Municipalidad de Lima, a propósito de la trama Lavallato, que es una trama además que viene del Brasil, promovida por el Foro de Sao Paulo y que está vinculado a la izquierda, y la izquierda no dice nada con respecto a esto, pero está vinculado a la izquierda, viene con la izquierda, en los diversos países en donde se ha presentado. ¿O acaso el gobierno de Humala era un gobierno de derecha? Lamentablemente se tiene que decir las cosas como son. Y tiene que haber también un espíritu autocrítico de quienes hoy enarbolan banderas de ser la renovación cuando no hay ninguna renovación, señores. Tiempo adicional. Creemos nosotros, señora presidenta, que el gobierno, qué bueno que se preocupe de la reforma política y las reformas constitucionales que tiene que realizar el Congreso de la República autónomamente y en respeto absoluto de sus fueros. Acá hay algunos colegas que han querido constitucionalizar la cuestión de confianza, señalando que la sentencia del Tribunal Constitucional es una carta abierta y que el gobierno puede hacer lo que le da la gana. O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional señala que es para los efectos que corresponden a la gestión del Ejecutivo. En ningún momento se lee en la sentencia del Tribunal Constitucional que se autoriza al Poder Ejecutivo a pasar por las funciones del Congreso, a pisotearlas y a decirle al Congreso de la República que legisle como el Poder Ejecutivo cree que el Legislativo tiene que legislar. Eso no dice la Constitución. La Constitución señala separación de poderes, autonomía de poderes, autonomía de fueros, porque es una garantía de las libertades de los ciudadanos. Para concluir. El equilibrio de poderes. En este Congreso de la República, señora presidenta, han participado ilustres patricios. Han estado aquí maestros que yo he tenido la oportunidad, con los que he tenido la oportunidad de crecer políticamente.
Acá han estado sentados Ernesto Olaiza, Mario Polar, Luis Bedoya Reyes y, por cierto, Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterlin Parodi, que fueron los últimos presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores del año 92, en donde se perpetró el golpe de Estado del Fujimorismo. Y ellos fueron puestos presos en sus casas justamente defendiendo la institucionalidad. Para concluir. Gracias, Presidenta. Pero ¿qué era lo más popular? Todo el mundo aplaudía el cierre del Congreso. La gran mayoría de peruanos aplaudía el cierre del Congreso. Un Congreso dirigido por dos patricios, como Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterlin Parodi. O sea, la historia no nos dice que los eventuales cierres de Congreso no sean populares y que en un momento cosechen los aplausos de la población. Probablemente, si se quiere cerrar el Congreso de la República, se cosecharán aplausos, pero de ninguna manera el que habla por la formación... Para concluir. De ninguna manera el que habla por la formación política que ha recibido va a permitir que un poder arrincone a otro poder. Nosotros queremos que el Estado de Derecho se respete. Hace 3 años juramos frente al crucifijo y por la Constitución del Perú, defender la Constitución. Y ningún contubernio, ni ningún arreglo puede permitir esta arbitrariedad. Para concluir. Esta arbitrariedad que se nos ha querido plantear con una cuestión de confianza, que la gran mayoría de medios de comunicación, la gran mayoría de constitucionalistas ha tildado de inconveniente, de abusiva, y de completamente fuera de todo marco y orden constitucional. Así que, señora Presidenta, si el Ejecutivo quiere continuar con esta cuestión de confianza y con los condicionamientos establecidos en la cuestión de confianza, nosotros por dignidad, por la formación de nuestros maestros y porque tenemos... Para concluir. Rechazaremos esta cuestión de confianza, porque más que la continuidad y una quincena, importa la dignidad de un Parlamento que tiene que hacer valer y respetar sus fueros. Muchas gracias, Presidente.